Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta clase de nuestro curso básico H y me gustaría compartir con ustedes la pantalla para que ya iniciemos de una vez con nuestra clase. Bueno, la clase que el día de hoy vamos a mirar es la clase llamada Servicio en el Reino. ¿En el reino de quién? En el reino de Dios, ¿ok? Y es nuestra octava ya clase de nuestro curso básico H y por eso pues nosotros estamos muy agradecidos porque, porque pues el Señor nos ha permitido avanzar y Él nos sigue enseñando, Él nos sigue enseñando. ¿Y qué te parece si iniciamos nuestra clase con una oración? Vamos a pedirle al Señor que Él guíe esta enseñanza. Amén. Acompáñame, hermano. Papito, en esta tarde ya te bendecimos, agradecemos por tu enseñanza, agradecemos por tu presencia. Sabemos que tú estás aquí, tú te haces presente. Cada palabra, Dios, es una palabra especial que ha de quedar grabada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque no soy yo enseñando, sé tú, Dios, y así lo pedimos en esta tarde, que seas tú enseñando al corazón de cada uno de mis hermanos, sea tu espíritu ministrándoles, sea tu espíritu convenciéndoles de la importancia que tiene el servir en tu reino, en servir al gran Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues como ya lo compartíamos al inicio, nos toca mirar el tema de servicio en el reino. Y primeramente te voy a pedir que me acompañes a nuestra cita base, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 24. ¿Ok? Voy a esperar a que tú lo tengas, bueno, aunque ya también esté en la pantalla, pero es importante que tú también busques tus citas, por favor. Muy bien. Y estas palabras, pues es una exhortación que daba Samuel al pueblo de Israel. Y yo te voy a invitar a que así lo tomes, a que así tomemos esta palabra como una exhortación, como una invitación que nos hace el Señor el día de hoy, tanto a ti como a una servidora, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta invitación? Pues vamos a leerla. Dice, solamente temed a Jehová, al Señor. ¿Y qué? Y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y es que en realidad, hermano, hermana, si nosotros consideramos todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, todo lo que ha hecho en nuestra familia, en nuestro trabajo, durante todo este tiempo en el que nosotros le hemos conocido, no hay palabras. Nos quedamos mudos, nos quedamos estáticos porque no hay palabras para muchas veces incluso agradecerle, para de verdad reconocer eh, que Dios es grande, que su misericordia eh, es grande, que su bondad es inmensa, que su fidelidad está de continuo con nosotros. A pesar de que a veces nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Entonces, cuando nosotros consideramos cada una de estas cosas, bueno, entonces no nos queda más que lo que Samuel le estaba invitando al pueblo. Temed, es decir, seguid sus mandamientos, respetar sus mandatos y servirle de verdad y con todo vuestro corazón. No hacer que le sirvo, sino en realidad ponerme a sus órdenes, es decir, en qué te sirvo, Señor? En qué soy bueno?
¿En qué puedo ayudar a mi iglesia? ¿En qué puedo ayudar a mis pastores? ¿En qué puedo ayudar a los responsables de los servicios? Y ese es el tema que el día de hoy nos va a ocupar para esta clase, ¿ok? Y bueno, antes de iniciar con los puntos, hemos escuchado acerca del reino de Dios, ¿no? El tema de hoy es servicio en el reino y me gustaría darte una idea de lo que significa justamente el reino de Dios. Hemos escuchado cómo mm, la palabra cita el reino de los cielos, el reino del Señor. Por ejemplo, en el Evangelio, ¿no? Cuando Juan estaba predicando, ¿no? Y estaba llamando a arrepentimiento, decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se refería justamente a esa llegada del Mesías, de cómo iba a empezar ya con su ministerio y cómo iba a empezar a, a dar esa palabra que nos iba a permitir, tanto a judíos como a quienes antes no teníamos acceso a la promesa, nos iba a permitir acceder justamente al reino de los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere el reino de los cielos? Pues el reino de los cielos se refiere a esa salvación, a esa vida eterna, a ese reino eh, que no tiene fin, a ese reino eterno, a ese reino que es sobre todo reino, ajá, pero que indudablemente no está aquí en esta tierra, ajá, porque, porque todo lo que nosotros miramos ahora, quizás todo lo que tenemos, esto tiene un fin, esto va a terminar, pero el reino de los cielos, el reino de Dios, no, ese no tiene ningún fin. Me gustaría citarte, por ejemplo, como en el Evangelio de Juan, si quieres acompañarme, si no solo anótalo, Juan en el capítulo 18, versículo 36, cómo aquí Jesús, en el verso 36 de este capítulo 18, ya decía que su reino no era de este mundo. Y es que eso es verdad, hermano. El reino de Dios no está en este mundo, porque este mundo tiene un fin. Ujú. Y nosotros, justo cuando incluso Jesús le enseña a sus discípulos esa oración del Padre Nuestro, ahí en el verso 10 de Mateo 6, Jesús les enseña a orar diciendo, venga tu reino. O sea que nosotros en nuestras oraciones debemos declamar porque el reino de los cielos venga, se acerque. Y eso se refiere justamente a la segunda venida de nuestro Mesías. Entonces, lo que estamos nosotros aquí viviendo no es el reino de Dios, pero durante estamos aquí, hemos de recordar que somos como peregrinos y extranjeros, que estamos de paso, pero para poder, porque nuestra ciudadanía está en ese reino eterno, pero estamos de paso, pero Dios nos pone como peregrinos extranjeros no para estar sin hacer nada, sino que estamos de paso para servir, aunque todavía no estamos delante de la presencia del Señor y no estamos disfrutando, ¿no? No estamos disfrutando de ese reino inconmovible, de ese reino eterno, durante que estamos aquí en la tierra, durante en que estamos aquí en este mundo, nosotros estamos sirviendo para el reino de Dios. Estamos sirviendo, estamos trabajando justamente para anunciar ese reino, para anunciar la salvación a través de nuestro Señor Jesús, para anunciar que hay una esperanza de vida y esperanza de vida eterna aquí. Entonces, lo que nosotros estamos ahorita, o el Señor espera que estemos haciendo es que
estemos sirviendo en el reino, aunque ese reino, todavía no lo podamos quizás mirar, ¿no? O visualizar, pero sabemos que existe, porque la palabra de Dios es verdad y el Señor no es hombre para que mienta. Dios es el único que no miente y si la palabra habla de ese reino, yo le creo. Y mientras nosotros tenemos que estar trabajando para ese reino y para ese rey, que es nuestro Señor Jesús. Ajá. Muy bien. Bueno, ahora vamos a adentrarnos ya a nuestro primer punto del tema. Y bueno, pues en ese reino, nosotros podemos mirar que en ese servicio en el reino, Dios nos permite congregarnos en una iglesia. Y ok, tú me vas a decir, bueno, actualmente la iglesia no está abierta. Bueno, sí, efectivamente la iglesia no está abierta, pero la iglesia está trabajando. Aunque no nos podamos ahorita reunir físicamente, la iglesia está trabajando, la iglesia de Cristo está trabajando. Y no porque no esté reunida físicamente, no quiere decir que no esté constituida como un cuerpo. Entonces, ese es el punto que vamos a ver. La iglesia de Cristo constituida como un cuerpo porque es el lugar justamente en donde el Señor nos permite servir, pero adicionalmente es ese cuerpo de Cristo, pero también esta iglesia, lo que quiere el Señor es que se extienda para que aún más personas puedan aspirar a llegar a ese reino eterno, ese reino inconmovible, ese reino que no se puede comparar con ningún otro reino, ¿sí? Muy bien. Y bueno, en este primer tema, quiero que me acompañes a la palabra. Por favor, hermano, acompáñame a Romanos capítulo 12, verso 5. Vamos a mirar qué dice Romanos 12, 5. ¿Va? ¿La tenemos? Pues habla justamente de lo que veíamos, cómo la iglesia de Cristo está constituida como un cuerpo. Así nosotros, dice la palabra, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, aunque somos muchos, somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo, porque en Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y luego, acompáñame, por favor. Esta cita que vimos fue de Romanos, y ahora vamos a leer la carta, la primera carta a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 12, verso 27. ¿Qué dice allí la palabra, hermano? Primera de Corintios 12, 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces ahí se confirma, ¿no? Ahí estamos viendo cómo la palabra se confirma y cómo nos dice que nosotros como iglesia estamos constituidos como un cuerpo, miembros los unos de los otros. Entonces, aunque somos muchos hermanos, podría ser una iglesia, al inicio, recuerdo de Centro Cristiano Zumpango, éramos 50 personas aproximadamente. Esas 50 personas éramos un cuerpo y éramos una iglesia. Actualmente, ¿qué seremos? De los dos servicios, alrededor de, yo le calculo que somos como 250 personas, 300 personas. Entonces, igual, ¿no? Somos un cuerpo en Cristo. Entonces, estamos constituidos como un cuerpo. Y bueno, aquí no me voy a adelantar, sino que vamos al segundo punto de nuestro tema. Entonces ya nos quedó claro, ¿no? Que somos un cuerpo. Y nuestro segundo punto del tema es que
somos miembros de su cuerpo con una función cada uno. Y es que efectivamente, o sea, si nosotros miramos el cuerpo humano, pues es un solo cuerpo. Pero, por ejemplo, yo tengo 2 manos, tengo 2 brazos, tengo, 2 piernas, ¿no? Eh, cada cada parte de mi cuerpo, como ser humano, tiene una función en específico. Y así pasa también con la iglesia del Señor, que es, o el Señor la equipara como un cuerpo, porque efectivamente cada uno de nosotros que integramos a ese cuerpo llamado iglesia tiene una función. Cada uno de nosotros tenemos entonces una función. Y bueno, para revisar este tema, acompáñame a Primera de Corintios 12:14. Primera de Corintios 12:14. ¿Ya la tenemos? Muy bien, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿no? Lo que yo te decía. O sea, el cuerpo no nada más se constituye por los ojos, o no solamente se constituye por las manos, sino que el cuerpo no es solo un miembro, como dice la palabra, sino son muchos miembros quienes integran al cuerpo, así igual con la iglesia. Y ahora sí, te voy a pedir que me acompañes a Romanos capítulo 12. Vamos a ver los versos del 4 al 8. Romanos 12 del 4 al 8. Dice la palabra de Dios, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y efectivamente, ¿no? O sea, yo tengo el oído, tengo 2 orejas, y mis 2 orejas forman lo que es el sentido eh, del oído. Entonces, yo puedo escuchar lo que ustedes me dicen, o cuando estamos en nuestras reuniones de Zoom, yo puedo escuchar sus respuestas o sus preguntas o sus dudas a través de mi oído. Esa es parte de mi cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función, porque yo no puedo escuchar con mi nariz. Mi nariz tiene otra función, ¿no? De pronto, quizás estoy haciendo el quehacer en casa y, y hay algo que me alerta de que quizás los frijoles que puse hace 3 horas ya se quemaron, ¿no? 3 horas, imagínense. Entonces, ¿qué sentido es el que me alerta que los frijoles ya se quemaron? El sentido del olfato. Entonces, eh, sí, o sea, tengo diversos miembros en mi cuerpo, pero no todos tienen la misma función. Como el oído tiene la función del oír, del escuchar, como la boca tiene la función del hablar, como el olfato tiene la función del oler, ajá, como los brazos y las manos tienen la función de tomar algo, ¿no? De jalar, de sostener. Así igual, cada uno de los miembros de la iglesia tienen diferente función. Y lo dice el verso 5 de Romanos 12. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces aquí nos habla de que cada miembro tiene diferente función porque Dios da también diferentes dones. Ajá, y eso hay que tenerlo bien presente.
Dios nos da dones, Dios nos da regalos para que nosotros entonces podamos hacer una función diferente y la función que el Señor quiere que hagamos dentro de su iglesia. Entonces, por ejemplo, yo miro en los chicos de la alabanza cómo el Señor les ha dado un don hermoso, ¿no? A través de la voz, ¿no? Ese don que yo no tengo, por eso yo no estoy en la alabanza. Entonces, les ha dado ese don precioso de la voz y Dios entonces les permite ministrar a través de la alabanza, ¿no? O les ha eh, a quien preside, ¿no? Dentro de la iglesia. Le da ese don de la palabra, ese don de, de, de tomar la atención de cada uno de los miembros de la iglesia y de dar esos mensajes que son necesarios y que la iglesia debe de conocer de una manera tal que la iglesia los pueda recordar, ¿no? Por ejemplo. Y así cada uno de nosotros, el Señor a cada uno de nosotros, perdón, el Señor nos da diferentes dones y también es gracias a esos dones que nosotros podemos funcionar como parte y como miembros de una iglesia, en justamente y a favor de su reino, ¿sí? Bueno, ahora acompáñame, hermano, hermana, a Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 5 al 9. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios 3, del 5 al 9. Dice la palabra, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Al que planta y al que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y qué cierta es esta palabra, hermano. Cada uno de nosotros, como parte de ese cuerpo, como servidores en su reino, somos colaboradores de Dios en su obra. Somos colaboradores. Y nadie es más importante que el otro. Ningún servicio es más importante que el otro. El servicio de pastor no es más importante que el servicio eh, de enseñanza, o el pastor no es más importante que el evangelista, ¿no? Aquí es muy claro, como dice la palabra, que Apolo regó. ¿Qué regó? Pues regó la semilla, ¿no? Anunciando que ese reino de los cielos. Pero dice que el crecimiento lo da el Señor. Entonces, en esa labor que cada uno de nosotros hacemos a través de esos dones que eh, el Señor da un crecimiento, pero, pero no somos nosotros, no somos los miembros los que hacemos que esa semilla germine, sino que siempre el crecimiento, siempre quien hace que esa obra crezca es el Señor. Nosotros somos colaboradores, participamos en el reino. Les digo la verdad, hermanos, muchas veces nosotros, a veces en lugar de servir, somos solo estorbo, pero el Señor tiene misericordia de nosotros y nos permite colaborar y participar, aunque a veces seamos solamente estorbos, ¿no? Pero, pero debemos de tener claros, o más bien claro, que es Dios quien hace germinar una semilla, quien hace crecer, quien hace que esa palabra que se dio eh, caiga en buena tierra y crezca, ¿no? Solo es el Señor.
no nosotros. ¿Sí? Bueno, ahora te voy a invitar a que miremos nuestro tercer punto de este tema. Y el tercer punto consiste en que fuimos llamados a servir. Tú y yo fuimos llamados a servir. Para ello quiero pedirte que me acompañes al libro del Éxodo en el capítulo 19, verso 6. Capítulo 19, verso 6, y vemos cómo dice la palabra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces nosotros somos o vamos a ser un reino de sacerdotes. Pero es importante saber que aunque aspiramos a estar delante de la presencia del Señor y disfrutar de ese reino, ¿no?, de los cielos, es importante que en tanto estamos en esta tierra, hemos sido llamados a servir a favor del reino, para que más personas aspiren también como nosotros a llegar a ese reino. Entonces, somos llamados a servir como sacerdotes. Y si tú miras la palabra de todas las funciones que tenía un sacerdote en el Antiguo Testamento, vas a mirar cómo, pues efectivamente, ¿no? O sea, servía de día y de noche en la casa del Señor. Pero aparte dice que gente santa. El sacerdote en aquellos tiempos era una persona santa. Debía de cuidar su santidad, porque el hecho de entrar a la presencia de Dios sin santidad le podría incluso ocasionar la muerte. Y bueno, ¿qué de nosotros? Pues nosotros también fuimos llamados a ser sacerdotes. Dice la palabra de Dios, ¿no? Que somos ese real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en las que vivíamos a la luz admirable, es decir, anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesús. Y somos nación santa, gran sacerdocio. Entonces fuimos llamados, tanto tú como yo, hermano, para servir en santidad. Eso es bien importante, servir en santidad, pero también para servir con sencillez. Acompáñame, por favor, en esta parte de cómo en nuestro servicio o cuando nosotros estamos sirviendo para el reino de Dios, tenemos que servir con sencillez. Acompáñame, por favor, acompáñame allí a Mateo 18, versículo 23. Mateo 18, verso 23. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice la palabra, por lo cual el reino de los cielos, no, estoy yo mal. Mateo, te dije 18, versículo 23. No, es versículo 3, hermano. Yo me confundí. Es versículo 3. Ajá. Dice la palabra de Dios. Y dijo, de cierto os digo que si os volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y así es, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué necesitamos, además de santidad, para servir en el reino de los cielos? Sencillez, mi hermano, humildad. Eso es necesario para servir en el reino de los cielos, ¿ok? Muy bien. También es importante que desde ahora lo digamos. Vamos a la palabra. Te voy a invitar a que me acompañes a Romanos capítulo 11, verso 29. Romanos 11, 29.
Vamos a la palabra. A ver. Esta cita es bien importante y la quise tratar en este tema de llamados a servir porque ya lo vas a ver. Vamos a leerla. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque ¿qué llega a pasar muchas veces? Que nos invitan al servicio o nos decidimos a servir, nos ponemos a la disposición de nuestros pastores y nuestros pastores nos dicen, ay, perfecto, mira, entonces, mira, pues yo he visto que tú eres una persona muy, muy amable, que eres muy alegre, entonces quizás nos puedes ayudar en el servicio de porteros, ¿no? Y quizás tú nos puedes ayudar a recibir a las personas con esa alegría que te caracteriza y a pasarlas hasta su lugar. Y ya te explica, ¿no? Todo lo que consiste el servicio de porteros y entonces tú inicias con el servicio. Y de pronto, pues en el servicio hay compañeros en el servicio también, ¿no? Pero de pronto te sientes un poco mal o hay como que no estás muy a gusto porque quizás piensas que los demás no te aceptan en el servicio, que no te hacen caras, que no sé, que cuando llegas, ¿no? No te saludan o quizás te quejas y dices, no, es que yo siempre llego temprano y siempre cumplo y yo miro que los demás hermanos no cumplen, no llegan temprano y entonces, pues yo ya recojo mis canicas y me voy a otro lado. Y dices, ya no voy a servir, no estoy a gusto, y además el responsable o la responsable del servicio no me trata como yo lo merezco, ¿no? Y entonces empiezas a tener, pues como que ese tipo de actitudes y te vas del servicio. Quizás no te vas de la iglesia, pero sí sales del servicio. Y es por eso importante el que tú consideres esta cita, porque dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, si, si el Señor te puso en ese servicio, dice la palabra que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, el servicio se tiene que considerar en serio, como algo serio, hermano. No es un juego, no es si estoy a gusto, sirvo. Más bien es, sirvo al Señor porque Él me llamó a servir. Porque yo no le estoy sirviendo al hombre, porque yo estoy sirviendo a quien es rey dentro de ese reino. Y ese es nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Bueno, pues después de mirar este punto, quiero que miremos otros, que sería entonces nuestro cuarto punto, ¿verdad? Fuimos llamados a servir no por méritos, sino por gracia. Qué importante esto, hermano. No fuimos llamados por méritos, sino por gracia. Y aquí, obviamente, la palabra lo confirma. Y para eso te voy a invitar a que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 10 al 13. ¿Ok? Primera de Corintios 3, del 10 al 13. ¿Qué dice la palabra, hermanos? A ver. Dice, conforme, y aquí dice, a la gracia de Dios que me ha sido dada. Entonces aquí habla de gracia. Y algo tiene este término de gracia. Cuando es gracia es porque no lo merecemos. Entonces, esa gracia solamente puede venir de Dios. Ajá. Entonces, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo,
como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, es bien importante que así como una edificación la tenemos que hacer y tenemos que mirar sobre dónde edificamos y que tengamos un buen fundamento, igual pasa con nuestro servicio. Primero, quien nos tiene que llamar al servicio es el Señor. Quien nos tiene que decir dónde servir es el Señor. Claro, quizás el pastor o algún responsable del servicio te invite a participar en algún servicio, pero, pero quizás lo haga porque vio un don y un talento en ti, porque ya estuvo orando y el Señor quizás a ese hermano o al pastor ya le confirmó que, que tú embonas en ese servicio. Y nada más te falta preguntar a ti si ese es el servicio en donde el Señor te quiere usar, para que entonces ese servicio tenga un fundamento. Pero es importante saber que si se te llama a algún servicio o si tú embonas bien en un servicio, no es por los méritos que hayas hecho. Si, por ejemplo, en algún momento nosotros te invitamos al servicio de la enseñanza, no es porque seas un excelente orador y maestro, sino por la gracia que Dios te ha dado. ¿Sí me explicó? Por la gracia, es por gracia, no es por méritos, no es porque tengas tantos títulos universitarios y porque incluso ya tengas una maestría o un doctorado, sino por gracia, hermano. Y gracia es un favor que no merezco, un favor inmerecido. Eso es la gracia. Pero entonces, siempre, además de la gracia, como lo acabamos de ver a través de esta cita, debe de haber un fundamento y ese fundamento es el Señor, Cristo. Y Cristo es quien te tiene que confirmar si estás en el servicio correcto o en qué servicio debes tú de participar, ¿ok? Acompáñame también para reforzar este tema o este punto a Romanos. Vamos a la carta a los Romanos, el capítulo 12, verso 3, ¿sí? ¿Qué dice el capítulo 12, verso 3 de la carta a los Romanos? Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, no es bueno que los servidores o que quien sirve para el reino de Dios tenga un concepto más alto de sí, del que deba de tener. Porque entonces ya nos estaríamos desviando, ¿no? Y entonces no estaríamos siendo esos servidores sencillos como lo veíamos nosotros y que teníamos que serlo, y lo veíamos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, sino que ya estaríamos nosotros sirviendo, pero con soberbia, con orgullo, con altivez, porque entonces estamos teniendo un alto concepto de nosotros mismos, pensando que ese lugar
que ese servicio lo estamos desempeñando por lo santos que somos, inclusive por lo buenos que somos, por lo preparados que estamos, cuando es la gracia de nuestro Señor Jesús, hermano, hermana. Porque como yo te he venido diciendo, a veces le estorbamos más de lo que ayudamos. Entonces es por gracia. No lo debemos nunca de olvidar. Y bueno, para continuar reforzando este punto, acompáñame a Hebreos, Hebreos capítulo 12, verso 28. Hebreos 12, versículo 28. ¿Qué dice la palabra? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Wow, o sea, hermanos, tengamos gratitud porque el Señor nos permite participar en ese reino inconmovible. Tengamos gratitud porque además de que el Señor nos da salvación y nos permite aspirar a tener esa vida eterna a su lado en ese reino inconmovible, además de eso nos permite colaborar en su obra. Y por eso dice que tengamos gratitud. Y entonces, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con todo respeto y reverencia, reconociendo que el único digno, el único de ser alabado es Él, reconociendo que no somos nadie para servir en ese reino, pero que es por su gracia. Y a través de esa gratitud, hermanos, entonces servirle, teniendo temor de ese servicio. Es decir, respetando esas reglas, respetando el orden dentro de la iglesia. Porque muchas veces incluso sí servimos, pero haciendo nuestra voluntad. El hermano de tal servicio nos dijo que nuestro servicio iniciaba al 10 para las 8 y que teníamos que estar, por lo tanto, 10 minutos antes, 20 para las 8 de la mañana. Y yo voy llegando y llego corriendo a las 8 de la mañana. Porque no sigo instrucciones, porque no me gusta seguir órdenes. Entonces, nosotros debemos de servir con temor, respetando aún esas reglas internas dentro de nuestro servicio, con temor y reverencia, reconociendo que no sirvo al hombre, hermano, sino que estoy sirviendo al Rey, estoy sirviendo al único digno, al Señor de señores, a nuestro Señor Jesús, a quien dio la vida por mí, a quien derramó su sangre para que yo fuese salvo. Entonces, esa es una parte bien importante, hermano, de servir con agradecimiento, con gratitud, reconociendo quién es Dios y reconociendo también quién soy yo y que es por gracia. ¿Sí? Bueno, continuamos. Y el siguiente punto, el Espíritu Santo nos capacita. Y este es bien importante, hermanos, porque luego a veces he escuchado que muchos no sirven porque dicen, es que yo no sé hacer nada. Hermano, yo tampoco sabía hacer nada, pero es el Espíritu Santo que nos capacita. Si decimos que no es por nuestros méritos, que es por gracia, entonces nosotros tenemos a alguien que nos ayuda. Y esa persona que nos ayuda es la tercera persona de la Trinidad y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos está capacitando durante el servicio. Así que
Ni tú ni yo estamos solos, hermanos, en esta labor de servir para el reino de Dios. Ajá. Y acompáñame a ver la cita. Romanos 8:26, ve lo que dice la palabra. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero bueno, además de ayudarnos en nuestras oraciones, esta cita también nos deja claro que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y entonces cuando nosotros nos sentimos que no sabemos cómo desempeñar tal servicio, tal trabajo, tal actividad dentro de la iglesia, el Espíritu es quien nos capacita. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer que no sabemos hacer nada y pedir esa guía justamente a través de la oración e incluso a través del ayuno. Y el Señor es fiel y el Espíritu nos guía en esa necesidad, en ese servicio que tenemos que desempeñar. Amén. Muy bien. Y bueno, para ya ir pasando al otro punto, este punto habla acerca de los ministerios, de los servicios y las diaconías que hay dentro de una iglesia. Y bueno, pues nuestra iglesia es Centro Cristiano Zumpango, ¿no? Y primeramente, ¿qué es un ministerio? Bueno, la palabra nos habla acerca de los ministerios y para ello te voy a pedir que me acompañes a Efesios 4:11 y vamos a mirar qué dice la palabra acerca de los ministerios. 4:11. Efesios 4:11. Voy a esperar que lo tengas. Ok. Ya lo tenemos. Ok. Dice la palabra en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y por qué constituyó? Entonces aquí nos habla la palabra de que constituyó 5 ministerios. Ajá. Entonces los 5 ministerios de una iglesia, hermano, lo debes de tener siempre muy presente, es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios de toda iglesia. Y estos ministerios tienen una finalidad. Primeramente, quiero decirte que ministerio también pues, se refiere a lo que es un servicio, ministración, ¿no? Entonces, estos 5 ministerios fueron constituidos con una finalidad. Y dice el versículo 13 a 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos 5 ministerios no están de adorno, sino que tienen un objeto, y el objeto que les da el Señor es que ayuden a perfeccionar a los santos, es decir, a todo aquel que se congrega para la obra del servicio. O sea, para que también lleguen a ser servidores, así como quien sirve en un ministerio, ¿no? Y para la edificación, es decir, para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se vaya edificando hasta, dice el versículo 13, hasta que lleguemos todos
¿A dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el Señor constituye ministerios para que la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto. Para eso se constituyen los ministerios, hermano. Y ahora bien, también hay servicios y hay diaconías, pero yo te voy a dejar una tarea. Yo te voy a dejar que tú hagas una tarea y tu tarea va a consistir en lo siguiente. Dentro de cada ministerio hay servicios y hay diaconías. Entonces, en nuestra reunión de Zoom, nosotros vamos a ver qué servicios dependen de cada uno de estos 5 ministerios y qué diaconías. Ajá. Y bueno, pues ya finalmente vamos a dejar de compartir la pantalla para llegar a nuestra conclusión. Yo quiero dejarte claro que el servicio es un honor. Ajá. Y es un honor servir para el reino. Por lo tanto, es un honor que tú puedas mirarlo así. Pero no solo eso, hermano, sino que tú le preguntes al Señor en qué servicio te quiere usar y que sepas que ese lugar en donde te va a usar el Señor va a trascender, porque recuerda que el reino del Señor es inconmovible y es eterno. El reino de Dios no termina aquí. Lo que tú hagas para la obra del Señor es algo que va a trascender para la eternidad. Y no solamente va a trascender para una familia, sino para muchas familias y para muchas generaciones. ¿Qué te parece si así concluimos con nuestra sesión de hoy? Y de esta manera vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer esta tarea y de esta forma podamos así llevar nuestra sesión de Zoom. Así que, hermano, Dios te bendiga, bendiga mucho a tu familia y nos vemos en nuestra próxima sesión de Zoom.